y amén. Entonces a ver ese tema que he titulado El Imperio de la Muerte, así como lo oye, el Imperio de la Muerte. Y ese Imperio de la Muerte, ¿por qué le puse así? Bueno, porque la Biblia habla del Imperio de la Muerte. Vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice el versículo 14 en la Reina Valera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Voy a leer este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente para compartir con los de la iglesia Conociendo a Cristo, porque esta es la Biblia que leemos nosotros realmente en nuestras reuniones, la Nueva Traducción Viviente, que tiene una muy buena interpretación del texto y el contexto y la manera como lo expresa con un lenguaje mucho más sencillo. Dice Hebreos 2, versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesús, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Vemos cómo se expande este versículo y cómo se abren las palabras a nuestra mente para entender mejor el mismo. ¿Y por qué dice acá que era necesario de que el Hijo se hiciera hombre, o sea, fuera de carne y sangre, hablando de Jesucristo? ¿Por qué Jesús o por qué el Hijo de Dios tenía que hacerse hombre de carne y hueso para poder cumplir con las exigencias precisamente de la vida eterna y lo que exigía Dios? Bueno, dice el versículo 14: debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Identificamos entonces, primero que todo, que los hijos de Dios que habla la palabra de Dios son hijos de carne y sangre. O sea, todos nacimos de una mamá, todos nacimos en un vientre de una madre, todos crecimos como niños y crecimos de una manera singular. Pero todos también crecimos, también maduramos, y al final de nuestra vida, 70, 80, a lo sumo 90 años, pues fallecemos, nos morimos. Este cuerpo deja de vivir. Dice acá entonces que asimismo el Hijo, y no dice acá Jesús, sino que se refiere a esa parte de Jesús que vivía en él, que era el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no tiene que nacer. El Hijo de Dios vive para siempre. Él es el mismo desde el principio y va a ser por los siglos de los siglos. Dice la palabra que en el principio el Hijo estaba allí y lo llamaban el Verbo. En Juan 1:1 dice que el Verbo en el principio era con Dios y el Verbo era Dios. Pero el versículo 14 de Juan 1:14 dice precisamente que y aquel Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre. Entonces vemos acá como el Hijo de Dios, que ha vivido eternamente, desde la eternidad y hasta la eternidad, entró en un tiempo para cumplir la profecía de Dios, del Padre, sobre Génesis 3:15, de que vendría un libertador, un salvador. El Hijo vendría a vivir, Dios con nosotros, Emmanuel, en la tierra, como una persona, como un ser humano. Entonces, dentro de Jesús, el hombre vivía el Hijo de Dios. Esa era su personalidad, esa era su alma, el Hijo de Dios que vivía allí. Y dice acá, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del pecado. Ya sabemos todo lo que sucedió con Satanás o el diablo, de cómo engañó a Eva, de cómo hizo que Adán transgrediera la ley del mandamiento, diciendo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, para que no muráis. Entonces él los convence por medio de la serpiente, que era un dragón en aquel tiempo, para que ellos comieran del árbol y de esa manera quedaran con la muerte, quedaran separados de Dios, pecaran delante de Dios. Y como pecaron, entonces entró la muerte, y esta muerte pasó a todos los hombres sobre la tierra. Entonces Satanás cumplió su propósito, entre comillas, que era el de hacer que toda la descendencia de Adán y Eva quedaran separados de Dios. Y dice acá que asimismo el Hijo tenía que hacerse carne y sangre, porque de esa manera era la manera en que podía morir, y solo mediante la muerte poder quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. En la otra versión dice: el cual tenía el imperio de la muerte. Entonces vemos acá que existía o existe un imperio, el imperio de la muerte. Pero tendríamos que definir primero que todo tres cosas. Primera, hijo. ¿A qué se refiere como hijo? Se identifica a aquel que es la segunda persona de la Trinidad. Así como hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y el Hijo se identifica como la segunda persona de la Trinidad. Por supuesto, Dios es uno solo. Dios es uno, pero se manifiesta en tres maneras: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Inclusive el mismo Israel, por medio de la palabra puesta de Dios en la boca de Moisés, le decía: oye Israel, oye, el Señor tu Dios uno es, el Señor uno es. Así es, no hay dos dioses ni hay tres dioses, hay un solo Dios, pero que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta ahora como Espíritu Santo en nuestras vidas. El Hijo, por supuesto, como le decía, siempre ha existido, y por él inclusive fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Sabía eso? El Hijo de Dios, fue el que creó, formó o diseñó y creó todas las cosas. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1:2 dice: y ahora en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Interesante, ¿verdad? Que el Hijo fue el que creó todas las cosas, como dice Colosenses, porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Entonces vemos la magnificencia, el tamaño, la grandeza, la omnipresencia, la omnipotencia del Hijo, porque el Hijo fue el que vino a vivir sobre la tierra como un ser humano en el cuerpo de un hombre llamado Jesús. También, para poder
el Hijo vino para poder pagar por los pecados del ser humano, pues ya estaba escrito desde Génesis capítulo 3 versículos 20-21. Se habla de cómo Dios empezó a decirle a Adán y a Eva que debían hacer sacrificios por el pecado, de que tenía que haber un sacrificio con derramamiento de sangre por los pecados, para cubrir los pecados. Pero cuando viniera la promesa, ya ese que iba a cumplir la promesa de Génesis 3:15 ya moriría una vez y para siempre por los pecados del mundo entero. Entonces, mientras el sacrificio del animal cubría el pecado, el Hijo de Dios que vendría sobre la tierra, que viviría en la persona de Jesús, entonces Él sería ese Cordero inmolado, como lo dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay una pequeña diferencia de el Hijo de Dios en la persona de Jesús como hombre, y es que este hombre nunca pecó. Este hombre no nació separado de Dios. Este hombre que nació, este bebé en el vientre de María, fue un bebé el cual fue concebido por el Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35 al 37, 38. Y habla precisamente de que esta mujer llamada María, que en el hebreo es Miriam, pues realmente esta Miriam como tal vendría a concebir al Hijo de Dios, el cual el ángel Gabriel le dijo que le colocara por nombre Jesús, que significa el Salvador, y Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Mientras que Jesús era el nombre de ese bebé que nacería, que significa el libertador, porque les iba a libertar del pecado. Igualmente Emmanuel significa, y hablaba de la personalidad de ese hombre, el cual sería el Hijo de Dios, el cual sería Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, aunque venía como un ser humano y tenía que volverse humano, vivir como humano, comer como humano, trabajar como humano, porque Jesús hizo todas esas cosas, tenía una diferencia fundamental en su naturaleza, y su naturaleza era perfecta, su naturaleza era santa, pura, era limpia y no le permitía pecar. Esta era la diferencia con Jesús, y esta es la razón por la cual los judíos aún hoy en día no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús fue un hombre, un profeta de Dios, que enseñó muchas cosas buenas de cómo portarse, de cómo tenían que caminar, de cómo tenían que ser con el prójimo, pero para ellos es imposible que Dios se haga hombre debido a que Dios es espíritu. Ese es el pensamiento judío. Y también, por supuesto, también es el pensamiento de los testigos de Jehová, los cuales consideran que Dios es uno, así como lo dice la palabra, pero que su nombre es Jehová y que Jesús no es Dios. Jesús es un arcángel, así como el arcángel Gabriel o el querubín Lucero. Así Jesús también es un ángel más de todos ellos. Así son considerados por estas denominaciones. Pero en el cristianismo, la cual no es una religión, sino una ideología, una diferente manera de pensar, porque creemos en el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una relación con Dios, mas no una religión para cumplir. Mucha atención con eso, y es muy importante que usted lo entienda. Ahora, la diferencia con Jesús como tal, el Hijo de Dios, es que era santo, puro, limpio, perfecto, y no estaba contaminado de pecado. Además de eso, nació unido a Dios, en relación con Dios. El Hijo de Dios, sin embargo, tenía que testificar, el que creó los cielos y la tierra, el que hizo todo el universo, el que lo hizo con el poder de su palabra.
ese Hijo de Dios, o sea, la imagen misma de la sustancia de Dios como tal, como dice Colosenses 1:15, dice entonces que este Hijo de Dios tenía que testificar que el cuerpo de Jesús en el que vivía podía permanecer santo, limpio y obediente a Dios. Como lo dice Mateo 4:1-2. Recuerden Mateo 4:1-2 lo que pasó. En Mateo 4, cuando Jesús comienza su ministerio, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Así es. Así fue como comenzó Jesús el ministerio, en el cual vivía y vive el Hijo de Dios. Pero Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, como dice Santiago. Entonces, ¿quién iba a ser tentado en el desierto? Jesús el hombre. Entonces, el estuche del Hijo de Dios era el estuche del hombre llamado Jesús. Y dentro de él vivía el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, que creció como bebé y fue creciendo en la persona de Jesús, fue enseñado y direccionado por Dios en su palabra como cualquier ser humano. La diferencia era que los genes de Jesús venían del cielo, de que el genoma humano no era humano, sino que el genoma era de Dios, era de la deidad de Dios. Por lo tanto, la manera en que Jesús pensaba no es la misma manera en que el ser humano piensa o como tú y yo pensamos. Es diferente. Y así es como entonces Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador, el cuerpo de Jesús hecho hombre, tenía que ser la vasija donde el Hijo de Dios iba a permanecer para poder cumplir la promesa de Génesis 3:15, donde dice que la mujer concebirá, la mujer dará una descendencia y la descendencia aplastará la cabeza de la descendencia de Satanás, el cual es la muerte. Ahora, el Hijo de Dios venía también con otro propósito. Dice que venía para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. O sea, el diablo reinaba en la tierra con o en el imperio de la muerte. Él era el príncipe de la tierra prácticamente, porque nunca ha sido el rey, pero era príncipe porque tenía las llaves de la muerte. Tenía el imperio de la muerte. Así que esa promesa del Padre no solo vencía el pecado, sino que también destruiría el imperio de la muerte, porque todos los seres humanos, después de la caída de Adán y Eva, vivían en esclavitud, escuche con atención, en esclavitud del diablo por temor a la muerte. Y este ha sido casi que un paradigma completo para el ser humano. Es un tema tabú, porque aún hay muchos seres humanos allá afuera que no entienden lo que es la muerte. No entienden lo que es. Entonces, ¿quién es o qué es la muerte para entender cuál es el imperio de la muerte? Bueno, ¿qué es la muerte? ¿Es la muerte acaso un espíritu que viene con una vara y con una cuchilla a llevarse la vida de las personas cuando mueren? ¿Es acaso la muerte un espíritu? ¿Ha pensado usted acaso en ello? ¿Es correcto, inclusive a nivel cristiano, es correcto reprender el espíritu de muerte en una persona? ¿Es correcto a nivel bíblico hacer eso? ¿Es correcto reprender el espíritu de muerte? ¿Existe el espíritu de muerte? Y la muerte viene como alguien, como una persona, como cuando una persona fallece y se la lleva
alguien a algún lugar. Y en nuestra cultura social imaginativa, guiada por las películas, por los libros, por los documentos, por los cuentos, por las historias que nos cuentan nuestros abuelos, siempre hemos pensado, muchos de nosotros, no todos, que la muerte viene por la persona cuando va a morir ella y se le lleva o se la lleva para alguna parte y se lleva algo porque el cuerpo está ahí. Entonces que sentimos que, ay no, la muerte pasó por acá. Ay, yo sentí el espíritu de muerte que pasó acá. E inclusive vemos cristianos reprendiendo espíritu de muerte en muchos de sus hermanos. ¿Es esto acaso correcto? ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando menciona el imperio de la muerte? Y según la definición de la Biblia, ¿qué significa entonces muerte? Entonces vamos a identificar estos principios de lo que es la muerte para poder definir qué es realmente el imperio de la muerte. ¿Qué es entonces muerte? Bueno, la palabra muerte viene del hebreo mawet con W, mawet, que en griego es thanatos o thanatos, como usted lo quiera expresar, y significa, escuche la definición de muerte en griego y también en hebreo, significa estar alejado de Dios, tener lejanía de Dios, estar separado de Él. ¿Le parece interesante esa definición? Entonces, ¿qué es la muerte? Ausencia de Dios en Él, ausencia de Dios en esa persona, ausencia de Dios o estar o caminar sin Dios. Casi que decir ateo, que es ateo, es sin Dios. Y en Génesis 2, versículo 16 y 17, Génesis 2, versículo 16 y 17, dice la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera. Dice así: pero el Señor Dios le advirtió a Adán: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí es la primera vez que entra la palabra muerte o morirás o morir en la Biblia. Y esta palabra muerte aquí es precisamente la palabra mawet, que precisamente en hebreo significa estar en lejanía o alejado de Dios, estar ausente de Dios. En otras palabras, dice que morirás, o sea, quedarás separado de Dios para siempre. Este es la manera, esta es el diccionario de Dios. Esta es la manera en que Dios interpreta su palabra, porque ahí está el texto y el contexto. ¿Cómo quedarás de Dios si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal? Quedarás separado de Dios, aislado de Dios, alejado de Dios. Entonces era una advertencia que Dios le estaba dando a Adán y a Eva, o en este caso a Adán, para que le dijera a su mujer. De esa manera entonces Dios le estaba advirtiendo al hombre que no comiera de ese árbol para que no quedaran separados, para que no quedaran alejados de Dios. Ahora, ¿qué quedaría separado? ¿Cuál era la advertencia de Génesis 2:17? ¿Qué iba a quedar? ¿Qué iba a morir? Porque allí muerte es separación. Entonces, ¿qué era lo que iba a quedar separado? Bueno, se sabe que cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva y a todos nosotros, nos hizo tripartitos. O sea, somos cuerpos tripartitos porque tenemos un cuerpo con cuerpo, alma y espíritu. Por eso somos tripartitos. Entonces, Adán y toda su descendencia en adelante, si comían del árbol del conocimiento del bien y el mal, todos, le estaba advirtiendo Dios, quedarían muertos físicamente. O sea, moriría su cuerpo. El cuerpo dejaría de ser eterno porque Dios hizo el cuerpo de Adán
eterno para que viviera por siempre. Por eso en Génesis 2, versículo 17, Dios le dice: polvo eres y al polvo volverás. En Génesis 3, 17, al hombre le dijo: polvo eres y al polvo volverás. O sea, dejarás de ser como eres, cuerpo, alma y espíritu. Entonces tu cuerpo dejará de funcionar, quedarás muerto físicamente. También Adán y Eva, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que dijo Dios: no comáis porque morirían, quedarían muertos espiritualmente. O sea, el espíritu de vida quedaría separado de Dios, pero eterno, porque cuando Dios sopló su aliento de vida, su espíritu, sobre aquel muñeco hecho del polvo de la tierra, no de la tierra ni del barro, sino del polvo de la tierra, entonces cuando sopló, Dios es espíritu, Juan 4:24, entonces Dios sopló de su espíritu sobre aquel cuerpo, el cuerpo de Adán. Por lo tanto, él llegó a ser un ser viviente, dice la palabra. Entonces allí tomó vida ese cuerpo. O sea que nuestro cuerpo tiene vida es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, la esencia de Dios. Y ese Espíritu, también dice la palabra, que fue trasladado a todos los hombres. Todos reciben de esa bendición. Ese es el regalo maravilloso que Dios ha infundido sobre el hombre. Inclusive los ángeles no pueden reproducirse, no pueden multiplicarse, no hay ángeles bebés. En cambio, el hombre fue el único al cual se le dio ese privilegio de poder dar vida, de poder traer la semilla para que en la concepción con el ovario precisamente pueda emerger la vida, porque Dios lo determinó así y fue una orden de Dios solamente para los seres humanos. Y quedaron también Adán y Eva muertos emocionalmente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alma, o sea, tenemos mente para pensar, voluntad para decidir y emociones para sentir. Eso está en el alma. Entonces, tanto el cuerpo como el alma y el espíritu quedarían separados de Dios, aislados de Dios, muertos, alejados de Dios, si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal que les dijo Dios que no comiesen. Entonces, aquí vemos que hay tres tipos de muertes en la palabra de Dios. Escuche con atención. Hay tres tipos de muertes. Está la muerte física, que es, como decíamos ahora, cuando el cuerpo deja de realizar sus funciones vitales y orgánicas. O sea, deja de latirme el corazón, deja de funcionarme el cerebro, deja de circular la sangre, que son de 5 litros de sangre, las que en una velocidad de 23 segundos hace el recorrido por todas las arterias, por todas las venas de mi cuerpo, desde las más pequeñas, que son diminutas en el cerebro, hasta las más gruesas como la aorta y la fémur. Todas estas aortas y venas que están en nuestro cuerpo es cuando dejan de funcionar, cuando dejan de cumplir ese trabajo. Entonces se dice que la persona tuvo una muerte física. Es cuando precisamente los órganos del cuerpo humano dejan de funcionar fisiológicamente. La persona, por supuesto, deja de respirar, la persona deja de latirle su corazón, expira. En otras palabras, deja de ser un ser vivo, así como lo escucha. Entonces, Adán y Eva murieron físicamente cuando comieron del árbol. ¿Qué piensa? ¿Adán y Eva sí murieron cuando comieron del árbol? Muchos dicen sí, otros dijeron no, pero Dios, ¿qué dijo? Dios dijo que morirían. Por lo tanto, si lo que Dios dijo fue que morirían, pues eso ocurriría, que morirían. Entonces, si murieron, bueno, vamos a ver, por ejemplo, una hoja de un árbol o una flor de una mata que produce flores. Esa mata es verde, crece
y empieza a producir flores. Cuando sale la flor, cortan la flor. La flor está hermosa, está bella. Y cuando cortan la flor ¿cómo permanece? Hermosa, bella. Y se la llevan para la bodega a poderla cargar y para llevarla a la ciudad. ¿Y cómo está? Hermosa y bella. Y la llevan a la ciudad y la venden en un manojo de flores y luego las meten dentro de una vasija con agua para darlas como obsequio. ¿Y cómo están? Bonitas y bellas. ¿Pero están vivas? No. ¿Cuándo murieron? Murieron cuando fueron cortadas de la rama del árbol, ¿verdad? Desde el momento en que fueron cortadas, desgajadas de allí, de ese árbol, ya murieron. Pero comenzó un proceso que llama putrefacción. Entonces poco a poco la hoja se va marchitando, la flor se va marchitando, las hojas empiezan a caerse, los pétalos empiezan a caer y una semana después está totalmente seca, totalmente. Pero ¿cuándo murió? Desde el mismo momento en que la tomaron para cortarla del árbol o de la planta. Génesis capítulo 5, versículo 3 nos da un ejemplo entonces de esto a nivel humano. Génesis 5, versículo 3 al 5. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Entonces, ¿cuántos años vivió vivo orgánicamente Adán? 930 años. Pero ¿cuánto vivió en eternidad en su cuerpo? 130 años. Y a los 130 años tuvo a Set. Y fue allí donde Dios precisamente dice que a sus 800 años tuvo a Set. Por lo tanto, Adán murió físicamente ¿cuándo? Cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Físicamente. Y empezó un proceso de ¿qué? Ese proceso de putrefacción empezó a suceder en Adán. Al quedar separado de Dios físicamente, empezó su cuerpo a morir. Un cuerpo que era eterno. Y vemos hoy entonces cómo Adán, por medio de la palabra, dice que murió en un proceso de 800 años, hasta que dejó de existir. Polvo eres y al polvo volverás. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y 7, dice: en cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Mire lo interesante. Aquí entonces en Génesis 3:5, versículos 3 al 5, vemos que Adán murió físicamente. Está hablando de la muerte física. Y aquí en 2 de Timoteo 4, del 6 al 7, Pablo también habla de la misma muerte, la muerte física. O sea, dejaría de vivir. ¿Qué iban a hacer? Le iban a cortar la cabeza y fue decapitado en Roma por culpa de Nerón, del rey en ese momento que había de Roma. Y ahí se refiere Pablo también entonces a la muerte física. Esa es la muerte física. Ahora miremos un ejemplo de la muerte espiritual, la misma que estamos viendo de Génesis 3, precisamente Génesis 2:17, cuando Dios le advirtió a Adán que no comiese, y luego en Génesis 3:6 ellos dicen que comieron. Muerte espiritual, ¿qué es? Es cuando el espíritu y el alma, ya el cuerpo, ya hablamos de la muerte física, pero ahora el espíritu y el alma quedan separadas de Dios a causa del pecado. Porque ¿qué es muerte? Separación. Entonces, Adán, en el momento en que come del árbol del conocimiento del bien y del mal junto con su esposa, ¿cómo quedan de Dios? Separados, muertos,
separados físicamente. No pueden hablar con Dios. Ya no tienen una relación con Dios. No pueden escuchar la voz de Dios. No pueden entender a Dios. Y tienen que empezar Dios a hacer otras cosas para que el hombre pueda otra vez escucharle. Porque es Dios quien se acerca al hombre, no el hombre quien se acerca a Dios. Ninguna religión te acerca a Dios. El único que puede acercarse a ti es Dios, a tu vida, no tú a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a los que creen en Dios tienen que creer que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. Eso lo dice Hebreos 11:6. Entonces ahora en esta muerte espiritual es cuando el espíritu y el alma quedan también separadas de Dios, como le pasó a Adán y Eva a causa del pecado. Pero miremos primero el espíritu. El espíritu, que no es el Espíritu Santo, es el espíritu del hombre, el que sopló Dios sobre Adán y que traspasó a todos los hombres. El espíritu no se puede conectar nuevamente con Dios porque Dios es santo. Pero ese espíritu de Dios, esa parte de Dios, eso que todos los seres humanos tenemos de parte de Dios, que es el espíritu de Dios, está dentro de esa alma que está dentro del cuerpo de Adán. Pero Adán ha pecado no solo con su cuerpo, sino que ha pecado en su alma, porque decidió comer del árbol, decidió no creerle a Dios, decidió hacer su propia voluntad y no quiso obedecer, por lo tanto, el mandamiento de Dios. Por lo tanto, lo pensó, no lo creyó y lo llevó a cabo. Por esa misma razón, entonces, el alma tampoco puede conectarse nuevamente con Dios a causa de la consecuencia del pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Él creó al hombre para que el hombre dependiera de Él. Dios no creó el hombre porque estaba aburrido de estar solo. Dios no creó ni hizo la creación porque quería calentarse con el sol o quería tomar agua cuando le diera sed. No, Dios no necesita nada de la creación. Es el hombre quien necesita y depende de la creación, pero lo creó también con el espíritu y alma. ¿Por qué? Para que dependiera de Dios. Entonces, relación es dependencia, mientras que esto es vida, mientras que muerte es separación, es independencia. Muerte, independencia de Dios. Vida, dependencia de Dios. Muerte, separación. Vida, relación. Esta es la manera en que la palabra de Dios enseña lo que es vida y muerte. Entonces vemos que el alma no se podía conectar nuevamente con Dios, el alma de Adán. ¿Por qué? Porque el alma de Adán quedó inmediatamente separada, muerta de Dios, separada de Él, alejada de Dios, porque Dios es santo, puro, mientras que ellos habían pecado, ya en sus cuerpos, que había pecado. Y el pecado en este cuerpo es el que no me permite a mí ver la manifestación de Dios, ver la gloria de Dios en la creación. No me permite ver el mundo espiritual, no podemos ver los ángeles, ni siquiera los demonios, y no los podemos ver porque estamos cegados debido al pecado que mora en nuestros cuerpos. Entonces la muerte espiritual significa que el ser humano, el hombre, quedó separado, aislado de Dios a causa del pecado de Adán y Eva, el pecado original, que ¿cuál era? La incredulidad. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo el alma y el espíritu realmente quedaron separados del cuerpo. Génesis 35, versículo 18. Génesis capítulo 35, versículo 18 nos cuenta una historia cuando una mujer iba a dar a luz. Dice en el 18, Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Efrata, es decir, Belén.
Me gusta mucho la traducción de la Reina Valera. Siempre utilizo los dos tipos de traducciones porque se complementan muy chévere. Y vemos aquí en Génesis, en la Reina Valera, quiero que la escuchen, en Génesis 38, en Génesis 35:18, como dice: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre la llamó Benjamín. Aquí vemos entonces que cuando aquella mujer fallece, Raquel, ¿por qué fallece Raquel? Porque su cuerpo dejó de funcionar. ¿Por qué debe funcionar? Porque se desangró a causa de la tenida de Benjamín, su último hijo, el último hijo prácticamente de Abraham, y precisamente de Jacob. Y es aquí entonces donde vemos como que en el momento en que su cuerpo ya no puede respirar, ya no puede latir su corazón, es que se le sale el alma. Dice, se le salió el alma. Entonces mire que el cuerpo fallece, el alma sale, pero sigue viva. El cuerpo, polvo es y polvo volverás, pero el alma continúa latiendo, no el corazón, sino que ya vive eternamente, porque las almas son eternas, Interesante. Y en 1 Reyes 17 vemos el otro caso. 1 Reyes capítulo 17, versículo 20 al 22. Dice así: y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aquí está Elías rogando en oración a Dios. Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y le dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. ¿Se da cuenta? Aquí en este caso fue una oración de petición, donde fue claro Elías diciendo: Señor, yo te pido que regrese el alma de este niño a su cuerpo, para que su mamá tenga gozo, que tenga alegría, porque lo había hospedado, lo había dado su comida, pero ahora estaba falleciendo su propio hijo, el de esta mujer. Y Elías ruega y suplica a Dios. Dios lo escucha, dice que volvió el alma otra vez al cuerpo. Entonces, ¿quién quita la vida y quién la pone? Dios. Esto es muy interesante. Pero cuando una persona fallece, también tiene el espíritu, y el espíritu está allí con el alma. Y mire lo que dice Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés, que está después de los Salmos, está Proverbios, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí está hablando de que cuando una persona precisamente está en la tierra y fallece, pues el polvo vuelve a lo que es tierra, polvo eres, el polvo volverás, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu no se contamina, pero queda separado de Dios y vive porque es eterno. El cuerpo se contamina a causa del pecado, de los deseos de la carne, y el alma se contamina a causa de las decisiones malas que toma, contrarias a la voluntad de Dios, lo que se considera que es pecado. Por lo tanto, el alma peca, y Dios dijo en su palabra en Ezequiel 18:20, dice claramente que la paga del pecado es la muerte. Toda alma que pecare, esa morirá.
está hablando de que el alma puede pecar y el cuerpo también peca, pero el espíritu no, porque es de Dios y vuelve a Dios, que es el que da vida a este cuerpo. Y la tercera es la muerte eterna. Sígame con mucho cuidado. La primera fue la muerte física, la segunda la muerte espiritual y la tercera la muerte eterna. Tanto la primera como la segunda está hablando de separación, y la tercera, que es la muerte eterna, también es separado eternamente. Es cuando alguien queda alejado de Dios, separado de Dios eternamente para siempre. Ya no hay regreso. Ya esta muerte eterna se da en el alma de la persona, donde está la mente, la voluntad y las emociones. Y esta muerte del alma eterna, separada de Dios, deja el alma en la salvación o en la condenación. No hay un sitio medio, no hay un sitio de peregrinación, no hay purgatorio. No hay un lugar especial donde los niños van cuando mueren y entonces después los pasan para otro lugar. No. O está el cielo o está el infierno. El cielo se considera que hay salvación. El infierno se considera que hay condenación. Y a esto era que Satanás le apuntaba cuando quería que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, con tal de que no obedecieran a Dios. Y si no le obedecían a Dios, quiere decir que no le iban a creer. Y si no le creían, entonces pecaban. Esa era el deseo de él. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5, vale la Nueva Traducción Viviente. Nuevo Testamento, por supuesto, Romanos, después de Hechos de los Apóstoles, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo al mundo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Miremos este versículo con mucho detenimiento. Por un hombre entró el pecado al mundo, no fue por una mujer, porque el mandamiento se le dio fue al varón, al hombre, Adán. Se le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal para que no murieran, para que no quedaran alejados de Dios, para que no quedaran separados. Sin embargo, él decidió comer del árbol con conocimiento de ello, con perfecto entendimiento. Lo sabía y sin embargo comió. Por lo tanto, cuando comió, el pecado, dice Romanos 5:12, entró al mundo, entró a las personas, entró por medio de Adán. Y el pecado abrió otra puerta para que entrara alguien más, entrara la muerte, pero no la muerte como un espíritu, sino como una condición. Entonces, por un hombre entró el pecado, la incredulidad. Y por el pecado y la incredulidad entró que la muerte, o sea, separación. O sea, la consecuencia del pecado es morir. Por lo tanto dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, la paga el resultado, la consecuencia de cometer pecado es quedar separado de Dios eternamente. Esa es la definición correcta. Entonces, al quedar separados de Dios, el ser humano, en este caso Adán y Eva, dice, por cuanto, dice acá el Romanos 5:12, leámoslo como dice: el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces, lo que se traslada, la descendencia, lo que se transmite a todos los seres humanos de generación en generación es la muerte. ¿Qué es la muerte? Separación. Entonces, esto hace que las personas lo que más teman en su vida es morir.
Ellos no lo entienden y tal vez tú, amigo, no lo entiendes, pero lo que más tienes temor es de morirte. Puedes hablar mal de la vida, puedes decir que no fue la mejor vida para ti, puedes hablar de que tu vida no fue la que tú pensabas, te han pasado muchas cosas en la vida, buenas o malas, y reniegas de la vida, etcétera, etcétera, pero al final, cuando estás en el lecho de muerte, cuando estás en el lecho allí, a punto de morir realmente, cuando estás en esa enfermedad, cuando estás en esa indisposición, no te quieres morir. Tú quieres vivir. Conozco ciertas personas con más de 90 años que están enfermos y postrados en una cama, pero no se quieren morir y están aferrados a la vida y quieren vivir. ¿Por qué? Porque no saben lo que hay después de la muerte. Porque la muerte no es un espíritu que va a venir a sacarle el alma a usted y a llevársela. No, la muerte es separación, pero ahora la van a vivir físicamente, la van a experimentar físicamente. Ya están separados de Dios, ya no tienen relación con Dios, están alejados de Dios, pero la consecuencia física es que esa persona que toda la vida no caminó con Dios, que no quiso caminar en los caminos de Dios, que no quiso creer en Dios, que camina siempre en incredulidad, ahora ha llegado el momento donde está a un punto de que su cuerpo físico ya no puede vivir orgánicamente, pero entonces ahí es donde hay algo que la persona se quiere aferrar a la vida porque no quiere dejar que ese cuerpo deje de latir. Eso es lo que Dios quería que experimentáramos, no porque Él quería, sino a causa de la consecuencia del pecado de Adán y Eva, que era precisamente morir. Y ese pecado de incredulidad nos llevó entonces a morir. Ya estábamos muertos. Ya estábamos muertos. O sea, cuando usted está a punto de morir, tú ya estabas muerto desde que naciste. Pero Dios te da un tiempo sobre la tierra, te da unos años, 70, a lo sumo 80, como dice la palabra, para que tú puedas conocer a Dios y entiendas lo que es esta verdad y lo que Él hizo para que esa muerte de la que ahora tienes tanto temor y miedo, ya no lo tengas. Porque cuando sepas para dónde es que vas, cuando has conocido verdaderamente a Dios, cuando has reconocido a Jesucristo, el que hizo, el autor de la vida, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Cuando las personas entienden que Jesucristo es la vida, es Dios mismo, la vida de Dios hecha carne, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces cuando entregamos nuestra vida a Jesús, entonces Él dice que nos da vida eterna, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él entendía la condición de las personas. Él sabía que tú y yo nacimos muertos, separados de Dios, traíamos la muerte. Y esta muerte precisamente es separación. Ahora, visto esto, entonces vamos a entender lo que es el imperio de la muerte. ¿Qué es un imperio? Bueno, el imperio en griego es la palabra más rara que yo he escuchado. Griego, imperio es aitokpatopia. Aitokpatopia, así se escribe, y significa acción de mandar. El que tiene hegemonía, el que gobierna, el que tiene poder, eso es imperio. Y tú sabes que han habido grandes imperios, ha habido 4 imperios, el imperio babilónico, por ejemplo, cuando mandaba el mundo entero en el tiempo antiguo. Después vino el imperio persa, luego también vino el imperio griego, y el último imperio sobre la tierra fue el imperio romano, el cual no se destruyó, sino que se deshizo y se volvió y se regó por todas partes en todo el mundo. Hay ejemplos de ese imperio romano, como lo maneja la Iglesia Católica. Y vemos que estos son imperios, o sea, los que tienen poder, y todo imperio tiene un emperador, alguien que manda. Entonces, imperio se define como un reino que es regido por un emperador. Así que todo imperio tiene un emperador, o sea, tiene a uno que manda porque tiene el poder.
Ahora vamos otra vez a Romanos capítulo 5, leamos el versículo 14. Romanos 5, 14. Sin embargo, dice la palabra, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Vamos a entender este versículo. Dice que aún desde los tiempos, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte. Dice la Reina Valera, voy a leer la Reina Valera para yo no aumentarle ni quitarle a la palabra. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la muerte reinaba. Tenía un imperio, el imperio de la muerte. Pero la muerte no es un espíritu, sino una condición. Entonces había alguien que entendía correctamente esta palabra, porque la había experimentado, mas los seres humanos no lo conocían aún. Y era Lucero, que él sería Satanás. Y él fue el primero que experimentó lo que es estar separado de Dios, no estar en relación con Él. Él fue el primero al no a ser obediente a lo que Dios le dijo que hiciera y para lo cual fue creado, servir a los seres humanos. Entonces ahora Satanás, que era Lucero, era que los seres humanos le sirvieran a él, no él servirle a los seres humanos. Y entonces cuando decidió no hacerlo y quedar separado de Dios, Dios prácticamente le hizo una sentencia. Ahora está esperando que se cumpla o se lleve a cabo esa sentencia. Dios, ¿por qué no destruyó a Satanás? Inmediatamente pecó. Porque él declaró una palabra, hizo una sentencia, y esa sentencia apenas la va a cumplir ahora que Cristo regrese a la tierra. Entonces dice acá en el 14 que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Y por qué hasta Moisés y no hasta Jesús? Si Jesús era el Salvador y el que murió por los pecados, ¿por qué dice que la muerte reinó desde Adán, ese primer hombre, pasando por Eva, toda esa descendencia, hasta Moisés? Bueno, la razón es porque aún reinaba antes de Moisés. Cuando estaba Moisés fue cuando Dios dio la ley mosaica, la ley de los mandamientos, la ley de los levitas, la ley de los sacerdotes, la ley civil para el pueblo de Israel y los 10 mandamientos, por supuesto, en el monte Sinaí. Entonces, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán. ¿Cómo le parece? Hubo personas antes de Moisés, después de Adán, hombres como Set, hombres como Noé, hombres como Enoch, hombres que fueron, bueno, Enoch fue arrebatado al cielo, pero todos los demás, por ejemplo Noé, creían en Dios, tenían fe en Dios y hallaron gracia delante de Dios, pero igualmente murieron, físicamente murieron. ¿Y por qué murieron si no actuaron como Adán actuó? Porque lo que introdujo a Adán fue el pecado, y el pecado introdujo la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aunque Noé se portó muy bien, podríamos decir, aún así, aunque hacía sacrificios por el pecado, igualmente esos sacrificios no quitaban el pecado, sino que cubrían el pecado, porque el único que podía quitar el pecado era Jesús. Génesis 3:15, el libertador, el salvador que vendría, pero no había venido. Entonces, ¿por qué todos morían a pesar de que no se portaron como se portó Adán antes de Moisés? Porque todos ellos, en ellos reinaba el pensamiento de tener que morir a causa del pecado que cometió Adán y Eva. Escuche,
todas las personas antes de Moisés, aunque no se portaron como se portó Adán y fueron correctas y fueron las más santas sobre la tierra, igualmente morían, porque el pensamiento hasta aquel tiempo era que ellos morían a causa de lo que Adán cometió en el jardín del Edén, o sea, el pecado original. La gente moría por el pecado original. El pecado original no era porque había tenido relaciones sexuales con su mujer, no era porque había mentido, no era porque se había comido la manzana. Todos esos son cuentos que nos contaron en las historias de televisión. Pero el verdadero pecado fue que no le creyó a Dios el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, las gentes cuando morían sabiendo y pensando que la razón por la cual morían era causa de ese pecado de Adán que cometió, y que por eso ellos, aunque se portasen bien, aunque hicieran lo bueno, aunque fueran lo más correctos posible, igualmente se morían físicamente. Entonces la gente moría resignada por no poder saber qué habían hecho para merecerse morir, y se justificaban solamente en Adán y su pecado original, que los llevaba a aceptar siempre que la muerte. Así de sencillo. Así el pecado de Adán reinaba sobre todos los seres humanos y nadie podía estar en contra de ello. Por eso, Primera de Corintios capítulo 15, primera carta a los Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo, versículo 54, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, ¿por qué la muerte reinó hasta Moisés, de Adán hasta Moisés? Porque cuando Moisés se presentó ante Dios, Dios le entregó la ley mosaica, la ley sacerdotal y la ley de los mandamientos de Dios. Entonces la gente podía identificar ahora que habían cometido pecado delante de Dios en sus actos de vida personal. Solamente ellos se limitaban, antes de saber esto, ellos se limitaban a pensar en el pecado original de Adán y Eva, en el pecado de la incredulidad, en el pecado que cometió Adán allá en el huerto, y que por eso morían. Pero ahora, al introducir la ley, dice el versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Entonces, la ley es utilizada por Dios para que las personas en el tiempo de Moisés se dieran cuenta en la condición en la que se encontraban, y que ellos efectivamente habían cometido pecado, que ellos habían mentido, adulterado, fornicado, robado, habían violado los mandamientos de Dios, habían adorado a otros dioses, eran idólatras, etcétera, etcétera, pero que eran ellos su condición, y no por causa de Adán, el pecado de Adán, en el cual se justificaban. Ahora ellos podían verse al espejo con la palabra de Dios y darse cuenta de que, oh Dios mío, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Ahora eran conscientes de su pecado. Por eso es que Dios trae la ley, para que las personas se puedan dar cuenta de que efectivamente hemos pecado y no tenemos que justificarnos en otro, porque ya Dios había dado una promesa, recuerdan. Entonces, la gente moría resignada por no saber qué había hecho para merecer morir, y se justificaban solo en el pecado original. Pero introducida la ley, entonces ahora dice Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Por qué? Porque la muerte ahí en el tiempo de Moisés fue demostrada, que las personas morían a causa de su propio pecado, de su propia condición. Podían verse al espejo y darse cuenta en la condición que estaban delante de Dios, que Dios es santo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción. Romanos 5, 17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán,
hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la grande, maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aleluya. Esta promesa de Génesis 3:15 es la que ahora está diciendo aquí. Aunque el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, o sea, vivían bajo el imperio de la muerte, vivían atemorizados de la muerte, no de Dios, sino de la muerte. Tenían más miedo a la muerte que a Dios. No sé si es lo mismo que pasa hoy en muchas personas, pero las personas hoy le temen más a la muerte que a Dios. Cuando la muerte lo que significa es separación. No es un espíritu que viene a robarte, no, es la condición humana. Entonces, cuando te das cuenta que la muerte está en ti, que la muerte, tengas a Dios o no tengas a Dios, creas en Él o no creas en Él, la muerte vive en ti, y que un día esa muerte te arrebaratará no solamente el alma, sino también el cuerpo. Entonces tú no te quieres morir. Y no te quieres morir porque sabes que hay algo eterno en ti. Pero esa eternidad, que es tu alma, ya no estará en Dios, sino en la condenación eterna, en el infierno, porque es real. Pero el que viene y reconoce la obra de Jesucristo, reconoce la obra que Él hizo en la cruz cargando tus pecados, entonces vienes a la vida eterna, a la salvación. Pero ya no solamente por el pecado de Adán y Eva, sino por tu pecado. Porque al nacer separado, entonces, ¿qué recibimos de Adán? La separación. ¿Qué recibimos de Adán? La muerte. O sea, nos transmitió la muerte, nacimos separados de Dios. Y como nacimos separados de Dios, no entendemos qué es pecado. No sabemos qué es eso. Y vivimos nuestra vida haciendo lo que queremos y vamos para allá y para acá y hacemos lo que queremos. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que es pecado. Pero cuando vamos a la palabra y nos muestra el Señor su mandamiento, entonces nos damos cuenta de que hemos pecado contra Él. Y cuando damos cuenta que hemos pecado contra Él, nos damos cuenta de que el pecado está en mí. Mi pecado, es un pecado personal, el que estoy cometiendo porque desconocía quién es Dios. Pero cuando lo empiezo a conocer, Él me dice, pero yo te brindo el perdón. Y el perdón, yo te perdono, hijo, y te perdono por la obra de mi Hijo Jesucristo, que fue a la cruz y cargó con tus pecados. Todos esos pecados que tú tenías y yo tenía, los llevó Jesús en la cruz cuando tú lo crees. Y cuando tú lo crees y le pides perdón a Dios por tus pecados personales, entonces ahora mismo viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cuando tú dices, Señor, me arrepiento de lo que hice porque no sabía lo que estaba haciendo hasta ahora lo entiendo, pero te pido perdón y necesito al Salvador, necesito a Jesucristo en mí para poder alcanzar la vida eterna, para que mi alma pueda ser salva. Entonces viene el Señor y te sella con el Espíritu Santo y cambia tu vida y ya no tienes temor de la muerte, porque ya el imperio de la muerte, o sea, lo que tenía poder sobre ti, que era la muerte, ya no actúa en ti. Ya no actúa en ti. Entonces no me muero. Sí, nos vamos a morir porque este cuerpo aún es pecador, pero tu alma está pura, limpia y santa por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo de la vida eterna. Y por eso aún tenemos que morir en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es el testimonio que lo que Dios dijo era verdad, que la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Y esto que es corrupto, que es mortal, no heredará lo inmortal, lo que es para siempre. Por eso Dios te dará un cuerpo cuando Él venga, te dará un cuerpo, aunque tú mueras, te dará un cuerpo que es glorioso, como el cuerpo de Jesús cuando resucitó al tercer día. Es un cuerpo que glorioso, un cuerpo que atraviesa paredes y que come pescado, un cuerpo que no depende de las leyes materiales, un cuerpo que tiene el poder para decirle al pecado no, y a Dios sí. Romanos
5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Aleluya. Aunque la gente pecaba, ahí la gracia de Dios se manifestaba aún más. Como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. ¿Qué es la gracia? El don de Dios, el regalo de Dios, Jesucristo. Tú has pecado, pero aunque hayas pecado y eras esclavo del imperio de la muerte, del poder de la muerte, ahora Cristo ha venido para sacarte del imperio de la muerte, del mundo de las tinieblas, de la muerte, para llevarte a donde, a tener vida. Entonces te traslado de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, para que puedas ahora entender y no temer a la muerte. Un día moriremos, un día yo moriré, sí, perfecto, no le tengo temor a la muerte. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde voy, yo sé quién me espera, yo sé quién me va a recibir. Yo sé dónde está mi nombre escondido en una piedra. Yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Yo sé que mi Redentor vive y que las puertas de la ciudad celestial están abiertas para cuando yo vaya. Entonces, cuando yo sé eso, tengo ¿qué? Seguridad, confianza, certeza, plena fe de saber que si Dios lo dijo, lo cumplirá por mí y por ti. Así que aunque hayamos cometido pecados, aunque hayamos sido los hombres o mujeres más malos de esta tierra, aunque hayamos sido las personas más miserables con los demás, aunque hemos hecho las cosas más abominables, Dios te puede perdonar si solo das ese paso de fe para poder creer que Jesucristo, su Hijo, se hizo hombre para que viniese a la tierra y como hombre de carne y sangre muriese en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Pero no todo terminó allí. Él se levantó al tercer día. Entonces Jesús no solamente venció el pecado en su cuerpo, sino que también venció la muerte. Vamos a Romanos capítulo 5, 21. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Entonces no se trata de religión, no se trata de hacer buenas obras, no se trata de hacer algo bueno para que Dios tenga en cuenta cuando esté allá en el juicio. No, es recibir, creer en Jesucristo, aceptarlo en mi vida como Señor y Salvador el resto de mis días mientras Él regresa, para que ahora yo pueda vivir los días que me quedan en su presencia, tener una relación con Dios nuevamente, porque la muerte era ¿qué? La muerte era separación. Entonces, ¿qué es la vida? Relación. El imperio de la muerte que vendía el que tú no podías ejercer una relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenía el poder. ¿Cuál poder? De que estaba separado de Dios a causa del pecado. Pero al venir Cristo a la cruz, entonces ahora puedo otra vez volver a tener relación con Dios cuando acepto su sacrificio por mí. Y ahora la muerte no tiene poder sobre mí. El aguijón de la carne que era el pecado ya no está sobre mí, ya no manda sobre mi vida, no tiene poder sobre mí, porque todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y tú eres un hijo de Dios ahora, eres una hija de Dios, tu nombre está inscrito en el libro de la vida. El diablo no te puede tocar, la muerte no te puede tocar, los demonios no te pueden tocar, porque ahora somos hijos del Altísimo, no de carne y sangre, sino de Dios mismo, como dice Juan 1, 12 y 13. Entonces, Dios quería que entendamos que así como el pecado reinaba con la muerte para condenarlos a todos, ahora también la gracia reinaría para la justicia, para darnos a nosotros vida eterna. Esa vida eterna es en Cristo Jesús.
condenación eterna con el diablo y sus secuaces en el lago de fuego, mientras que la nueva Jerusalén, la celestial, es la que tiene la vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando Dios colocó la ley levítica, entonces las personas allá en el monte Sinaí encontraron la manera de poder pedir perdón a Dios por sus pecados y así poder alcanzar misericordia y gracia por medio del sacrificio que se hacía allí del Cordero. Y cuando ya conocían la ley, entonces dejaron de ser esclavos de la ley, aunque pecaban, y ya dejaron de ser esclavos del pecado y de la muerte. Ahora podían recordar año tras año la manera en que ellos podían regresar a Dios. ¿Por medio de qué? De un sacrificio, la sangre de un cordero. Y lo tenían que seguir haciendo y recordando hasta que llegara Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador, el Hijo de Dios hecho carne, el Hijo de Dios, como lo dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Juan el Bautista dijo y expresó: este es el Cordero de Dios. En la antigüedad fue el Cordero, el animal, pero ahorita eres la persona. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no cubre, sino que quita. Y si Él te quitó los pecados, no te volverá a colocar más a dejar que te coloques más pecados, aunque peques en la carne, porque esta carne seguirá pecando. No por eso la vamos a dejar que haga lo que quiera, porque el cuerpo no es el que manda, sino el alma. Y si el alma se alimenta del Espíritu, y el Espíritu se alimenta del Espíritu Santo que inspiró esta palabra, entonces tendrás la fortaleza en tus debilidades. Aunque tengas pornografía, aunque pases por adulterio, por fornicación, por mentira, porque aún por robo, entonces si entregas esas debilidades a Cristo y se las entregas verdaderamente a Él con clamor y le pides al Espíritu Santo que te fortalezca en esas áreas débiles donde tú sabes que pecas, entonces el Espíritu Santo por medio de la palabra te dará la convicción, la seguridad, la capacidad para decir al pecado no, porque ya no eres esclavo del pecado ni de la muerte. Ahora eres un hijo de Dios, vives para Dios. Ahora estamos vivos eternamente para Cristo Jesús. Termino con Juan capítulo 10, versículo 17. Juan capítulo 10, versículo 17. Jesús expresó y dijo: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar, porque esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús estaba expresando y estaba diciéndoles: miren, ¿saben qué? Nadie me quita la vida, yo mismo la doy. ¿Y saben qué? Yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué estaba expresando con eso Jesús? Que nadie le podía quitar la vida a Él. Entonces, ¿quién le quitó la vida? ¿La muerte? No, Él, Jesús, la entregó. Y la entregó por ti. La muerte que tú tenías que tener eterna, Jesús la pagó por ti, en su alma. Y por eso también en su cuerpo llevó todos tus pecados. Ahora no puedes justificarte en el pecado de Adán y Eva. Ahora eres consciente que eres pecador. Y que por eso mismo tienes que arrepentirte de tu pecado y reconocer que Jesús cargó con todos esos pecados para que ahora puedas recibir el don del Espíritu Santo, estés sellado y entonces recibas en tu alma el sello de la vida eterna. Eso es lo que necesitas entender hoy, porque ya el imperio de la muerte no reina sobre ti. El imperio de la muerte ya no reinará sobre ti. El imperio de la muerte por fin será destruido. Ahora vaya a Isaías 25:8. ¿Por qué? Porque mire lo que el profeta había expresado que el Mesías, el Salvador, haría. Isaías capítulo 25, versículo 8. Dice: Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Voy a leerlo en la Reina Valera, este mismo
versículo para que quede con una mejor comprensión. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte. Está profetizando el profeta sobre el Salvador, Jesús. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Cuál es la ofrenda? La afrenta, la muerte. ¿Y qué iba a vencer? La muerte. ¿Qué iba a destruir? La muerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando resucitó al tercer día? ¿Destruyó qué? El imperio de la muerte. Así es. Por eso él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque ese poder se le entregó fue a Jesús. La muerte no tiene un poder. Eres tú quien entrega el poder a la muerte por ignorante. Por ignorantes. Porque como no conocemos quién es Dios, entonces no sabemos cómo responder ante eso. Y tenemos como miedo de un espíritu de muerte que va a venir contra mí. No, no hay ningún espíritu de muerte. Porque el único que puede quitar y poner la vida es Dios. Teme a Dios, no al espíritu de muerte. Teme al Dios que puede quitarte el cuerpo y la vida y puede lanzarlas al mismo infierno. A ese es que debemos temer. Las cosas que hacemos no las hacemos por miedo a la muerte, las hacemos porque tenemos temor reverente a Dios, no al diablo. Y mire lo que va a ser el fin. Apocalipsis 1:18. Miren lo que termina precisamente cuando venga Jesucristo sobre las nubes a la tierra. Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, está diciendo Jesús. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El principio y el fin. Qué bendición tan grande. Y dice: el que estaba muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Qué hermoso, ¿cierto? Dice: y el que ha de venir, dice acá como tal. Y dice, para terminar entonces, Hebreos capítulo 2:12, donde comenzamos nuestra enseñanza. Hebreos 2, versículo 12 al 15, 2:12 al 15. Al 14, leamos Hebreos 2, 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles... estoy en Hebreos. Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fuimos usted y yo, él, o sea Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, ¿cómo destruyó Dios, o Jesús en este caso, el Hijo, el imperio de la muerte que tenía el diablo? Lo destruyó usando la misma ¿qué? Muerte. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús estaba en la cruz, cargando todos tus pecados y mis pecados y los de la humanidad completa, dice la palabra que cuando Dios hizo juicio sobre él a causa del pecado, él gritó y dijo: Lama, lama, sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué está diciendo Jesús? Señor, ¿por qué te has separado de mí? ¿Por qué te has alejado de mí? A causa del pecado, hijo. Yo soy santo y tu cuerpo está cargando el pecado del mundo. Señor, pero nunca en la eternidad nos hemos separado ni nos hemos alejado porque somos uno. ¿Por qué me has desamparado? Ya no estaba el Espíritu Santo allí. Por lo tanto, Dios hizo su juicio, porque la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Entonces Jesús en su cuerpo dice: Señor, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. ¿Por qué no encomendó el alma? Porque él sabía que el alma tenía que venir hasta las partes más bajas de la tierra para predicar a los que estaban en el seno de Abraham y llevarlos al Padre luego. Entonces ahora él encomienda su espíritu, y ahora está el alma de Jesús en el seno de Abraham, al frente del infierno, al fondo de la tierra, para que pueda traer a todos los que iban a ser cautivos de la cautividad, que estaban cautivos esperando la promesa. Y cuando Jesús sube al cielo y se presenta ante el
Padre y el sacrificio, y trae cautiva toda la cautividad de todos los que creyeron. Entonces ahora Jesús vuelve a la tierra, y Él vuelve a la tierra y regresa vivo, y se levanta su cuerpo de la tumba, y el cuerpo que se levantó es un cuerpo glorioso, un cuerpo no terrenal, un cuerpo más que terrenal, un cuerpo glorioso, el mismo cuerpo que el Dios nos promete a ti y a mí, ahora que vayamos a estar con Él para siempre. Entonces eso es lo que nos espera. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ya no tememos por el pecado de Adán y Eva, porque Cristo, el segundo Adán, pagó el precio por ese pecado. Ahora lo que tengo que es reconocer mi pecado personal a causa de la separación, y por ello vengo a Jesús y le pido perdón. Y es ahora cuando tú tienes que decirle al Señor: perdóname. ¿Por qué? Porque el arma número uno que Satanás tiene en contra de los seres humanos era la muerte. Y digo era porque ahora Jesús es el autor y consumador de la fe, el dueño de la vida y de la muerte. Y dice que Él tiene las llaves de la vida y la muerte, como dice Apocalipsis 1. Él ahora tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el que tiene el poder. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Todo poder está en Jesucristo. Ahora Satanás no tiene poder sobre la muerte, no la puede usar, pero las personas que desconocen la obra de Dios, la obra de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, viven en temor y miedo a causa de la muerte. Mientras que los hijos de Dios sabemos que tenemos que morir un día. Sí, nos vamos a morir, porque esta carne no heredará el reino de Dios. Dice que seremos transformados, un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo que era mortal se volverá inmortal, y lo que era corruptible ahora será incorruptible, porque tu alma y mi alma en Cristo está santa, pura y limpia para siempre. Aleluya. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias por esa palabra en Apocalipsis 20, 14 al 15, que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego eternamente junto con Satanás. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice claramente que la segunda muerte ya no tiene poder sobre los hijos de Dios. La segunda muerte es la que ha querido usar el diablo para que cuando venga el juicio de las naciones. Apocalipsis capítulo 20, quiero leérselos antes de orar. Apocalipsis 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. El secreto que tenía Satanás oculto era que nos hacía creer que Él todavía tiene poder en el imperio de la muerte, pero ya no es su arma. Ahora es la ignorancia. Ahora busca es que las personas mantengan ignorantes de Cristo, ignorantes de Dios, que no le crean, porque Él sabe que la segunda muerte es cuando todos tendrán que comparecer delante de Cristo, delante de Dios en el juicio del trono blanco. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, irás a la condenación eterna. Eso es lo que quiere Satanás, a donde él va a ser lanzado, al lago de fuego. Pero sabes, hoy Cristo viene a decirte que ahora Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, que Él es el dueño tanto del principio como del fin, que Él ya pagó el precio por tus pecados personales también, igualmente que el de Adán. También Él pagó el precio, pero los pecados que tú hoy cometes, Cristo pagó por ellos. Y Él te dice: ven a mí, déjame entrar en tu corazón, déjame ser parte de tu vida, deja que el Espíritu Santo transforme tu vida. Y si tus pecados fueran como la grana roja, serán como blanco a nieve, porque el Señor así lo ha dicho. Y dice que nunca más se acordará de tus pecados, porque tu alma estará santa, limpia y pura. ¿Tienes tu alma limpia, santa y pura? Si no es así, ven a Jesucristo.
Él es el autor y consumador de la fe. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino para llegar al Padre. Él es el único, el eterno, el que pagó el precio en la cruz. Nadie más fue a la cruz. Nadie más podía pagar el precio, porque el mismo Hijo de Dios se hizo hombre en la carne de Jesús, para vivir y habitar como hombre y poder pagar el precio por los pecados del ser humano. Padre, muchísimas gracias te damos por tu palabra.